Mi abuelo terminó en rehabilitación, mi familia se cayó a pedazos y ahora todos me echan la culpa. Siento que mi vida se convirtió en un episodio eterno de esos programas donde todo el mundo grita y nadie resuelve nada. Y lo peor es que cuando empezó todo, honestamente pensé que solo iba a ser una etapa incómoda mientras mi esposo y yo nos acomodábamos económicamente. ¡Ja! ¡Qué inocente era! Yo tengo 21 años, mi esposo Oscar tiene 29, y hace un tiempo nos fuimos a vivir con mis abuelos en Carolina del Sur porque, según nosotros, iba a ser temporal. Ya sabes, lo típico de nos estabilizamos tantito, juntamos dinero y luego nos vamos. El plan sonaba perfecto en nuestra cabeza. Spoiler, salió horrible. Desde que llegamos mis abuelos empezaron con presión encima de presión. Y ojo, algunas cosas sí eran razonables. No voy a hacerme la víctima completamente. Querían que consiguiéramos trabajo rápido y pues sí, obvio estábamos viviendo en su casa. Así que literalmente a las pocas semanas ya andábamos buscando empleo como desesperados. Oscar consiguió trabajo primero y yo terminé entrando a un restaurante de mesera. Y mira, si alguna vez has trabajado de mesera en Estados Unidos, sabes perfectamente lo miserable que puede ser el sueldo base. Me pagaban como $2 y cachito la hora, una cosa ridícula donde básicamente sobrevives de propinas y de rezarle al universo para que no te toque una mesa grosera después de 8 horas parada. Pero bueno, le echábamos ganas. Al inicio hasta se sentía bonito, como esa etapa donde estás luchando junto a tu pareja y dices, algún día nos vamos a reír de esto. Compartíamos gastos, hacíamos cuentas absurdas para ver cómo rendir el dinero, y hasta convertíamos cosas pequeñas en citas románticas. Había noches donde comprábamos comida barata, nos sentábamos afuera de la casa en la camioneta de un amigo y hablábamos de cómo sería cuando por fin tuviéramos algo propio, porque sí, no teníamos carro. Y aparentemente eso era un crimen gravísimo para mis abuelos. Te juro que no pasaban ni 2 semanas sin que sacaran el tema. Que cómo era posible que no tuviéramos vehículo, que cómo pensábamos progresar así, que ya éramos adultos, que no sé qué, y nosotros tipo, pues sí, pero también necesitamos dinero para comer. Pero ellos tenían esta idea rarísima de que todo debía resolverse rapidísimo, y la verdad es que estábamos sobreviviendo apenas. Luego pasó más de un año. Sí, ya sé, muchísimo tiempo, no me juzgues. Pero la economía estaba horrible, los trabajos eran inestables y honestamente apenas podíamos ahorrar algo, hasta que un día apareció el camioneta, una Ford F-150 del 98. Vieja, medio golpeada, hacía ruidos sospechosos cada 3 cuadras, pero la amábamos. Te juro que cuando la vimos sentimos que era nuestro primer logro real como pareja. Costaba como $800 y nosotros teníamos alrededor de 1,200 ahorrados, así que prácticamente nos quedamos temblando económicamente después de comprarla, pero aún así estábamos felices. Oscar la limpiaba como si fuera una camioneta nueva del año. Yo hasta le ponía aromatizantes baratos porque quería que oliera bonito. Era nuestro orgullo, aunque claramente estaba a 2 baches de desarmarse. Y obviamente mis abuelos encontraron algo de qué quejarse también, que por qué compramos una camioneta tan vieja, que seguro nos iba a dejar tirados, que gastábamos mal el dinero. Hermano, era imposible hacer algo bien en esa casa, y mientras todo eso pasaba, había otro problema enorme creciendo alrededor de nosotros, los animales. Porque necesito que entiendas algo, mi mamá y mi abuela eran acumuladoras de gatos, pero nivel serio. No, tienen muchos gatitos, qué lindos, no. Estamos hablando de una cantidad absurda de animales, y cuando mi mamá falleció, todo empeoró. Mi abuela cayó emocionalmente horrible. Ya venía enferma desde antes porque tenía cirrosis hepática no alcohólica, pero después de la muerte de mi mamá, literalmente empezó a apagarse poquito a poquito, y la casa se volvió un caos. Más gatos, más desorden, más tensión, más problemas económicos. Pero aún así, yo seguía intentando sostener todo. Trabajaba horas larguísimas, llegaba cansadísima, intentaba ayudar con la casa, con los animales, con mi hermana menor, y encima mi relación con mis abuelos cada vez estaba peor, porque parecía que cualquier cosa que hacía les molestaba. Había días donde sentía que apenas abría los ojos, y ya me estaban reclamando algo. Que si los gatos tiraron algo, que si faltaba comida, que si la camioneta hacía ruido, que si no limpiamos cierto cuarto, y mientras tanto yo apenas estaba sobreviviendo mentalmente.
Luego vino otro problema grande, mi sueldo. Porque aunque en el restaurante eventualmente me subieron muchísimo de mesera, pasé a gerente de turno y terminé ganando como $10 la hora, casi no veía el dinero. ¿Por qué? Porque me descontaban pensión alimenticia por otra situación personal bastante complicada que honestamente parece otro chisme aparte. Entonces mis cheques llegaban todos miserables y prácticamente se iban en sobrevivir. Así que imagínate el ambiente, una casa llena de tensión, problemas económicos, más de 20 gatos, perros también, una camioneta vieja, trabajos mal pagados, y una familia emocionalmente destruida. Era cuestión de tiempo para que todo explotara, y explotó justo después de Navidad. Nunca voy a olvidar esa época porque literalmente sentí que el universo decidió aventarnos todos los problemas posibles juntos. 2 días después de Navidad del 2025, mi abuela terminó hospitalizada. Y cuando digo hospitalizada, hablo de algo serio, muy serio. La internaron y después de unas semanas los doctores básicamente dijeron que ya no había mucho que hacer, que lo mejor era pasarla a cuidados paliativos. Y aunque ya sabíamos que estaba mal, escuchar eso fue como recibir un golpe en el pecho, porque una cosa es saber que alguien está enfermo, y otra muy distinta es escuchar que se está preparando para irse. La casa se volvió todavía más pesada emocionalmente después de eso. Todo mundo estaba estresado, cansado y peleando por cualquier cosa mínima, y ahí fue donde empezó el problema más fuerte con mi abuelo. Porque mi abuela quería algo súper simple, su iPad y sus lentes, solo eso. Quería hablar con su hermana, distraerse un poco, ver películas, jugar cosas simples, ya sabes, sentir un poquito de normalidad mientras estaba en cuidados paliativos. Pero mi abuelo empezó a ponerse rarísimo, obsesionado con que ella quería hablar con su hermana por dinero, porque aparentemente él le debía como $400 relacionados con comida de gatos o algo así. Y el señor estaba paranoico. Te juro que parecía que el tema del dinero le había borrado completamente la empatía. Mi abuela pedía su iPad y él se negaba. Pedía sus lentes y él empezaba a hacer drama diciendo que seguramente iba a hablar de deudas. Y yo al inicio intenté mantenerme al margen porque honestamente ya estaba agotada mentalmente. Pero hubo un momento donde simplemente exploté. Le dije algo tipo, oye, ella es una mujer adulta, está en cuidados paliativos, déjala tener un poquito de paz. No le grité ni nada. Pero sí se lo dije firme, y aunque en ese momento el pleito terminó ahí, unas horas después pasó algo que cambió todo, porque a la 1 de la mañana sonó mi teléfono. Y esa llamada fue el inicio del verdadero desastre. Te juro que después de esa llamada de la madrugada, sentí que mi vida entró en modo supervivencia permanente. Ya ni siquiera era, ay, tenemos problemas económicos, o la convivencia está pesada. No. A partir de ahí todo se volvió hospitales, gritos, estrés, responsabilidades que no me correspondían y una familia peleándose entre sí mientras yo intentaba no volverme loca. Cuando contesté el teléfono esa noche, lo primero que escuché fue una voz toda acelerada diciéndome que mi abuelo estaba en el hospital. Le había dado otro derrame cerebral. Y sí, otro, porque ya había tenido uno antes, pero esta vez estaba muchísimo peor. Nos dijeron que tenía una hemorragia cerebral y que prácticamente había perdido movilidad de todo el lado derecho del cuerpo. Yo me acuerdo perfecto de cómo se me heló el cuerpo. Mi esposo Oscar estaba dormido cuando empecé a moverme toda desesperada buscando ropa y llaves, y en cuanto le dije, mi abuelo está en el hospital, el pobre se levantó de golpe todo confundido pensando que alguien se había muerto, y honestamente, yo pensé que sí. Porque después de todo lo que había pasado con mi abuela, escuchar que ahora él estaba hospitalizado, también se sintió como si todo estuviera colapsando al mismo tiempo. Llegamos al hospital y aquello parecía película de crisis familiar. Mi tía Patricia ya estaba ahí con cara de amargura eterna, unos doctores entrando y saliendo, papeles, enfermeras, máquinas pitando, y mi abuelo apenas podía hablar bien. Te juro que verlo así me pegó horrible porque aunque el señor puede ser terquísimo y desesperante, sigue siendo mi abuelo. Y en medio de todo eso, ¿quién terminó resolviendo cosas? Pues yo y Oscar, obviamente, porque Patricia sirve muchísimo para mandar mensajes y dar órdenes. Pero cuando hay que mover personas, hacer trámites o resolver problemas reales, mágicamente desaparece. Los siguientes días fueron agotadores. Dormíamos poquito, comíamos cualquier cosa y pasábamos horas en hospitales tratando de entender qué iba a pasar ahora.
Y algo que necesitas entender de don Gregorio es que es una de las personas más tercas que he conocido en mi vida. Terquísimo. De esos señores que aunque literalmente estén conectados a aparatos médicos, siguen creyendo que nadie sabe más que ellos. Los doctores recomendaron ciertos centros de rehabilitación bastante buenos, incluso había uno de 5 estrellas donde honestamente lo iban a tratar increíble. Yo misma le dije, oye, vámonos a este lugar, aunque quede más lejos vale la pena. Pero no, él quería otro, uno más cercano, uno más barato. Uno que honestamente se veía medio deprimente. Y ahí tienes a todo mundo intentando convencerlo mientras él hacía berrinche como niño chiquito, diciendo que quería el otro porque era más práctico. Y al final terminó haciendo lo que quiso, porque así ha sido siempre. Entonces lo trasladaron al centro de rehabilitación que él eligió, y adivina qué, a la semana ya estaba quejándose. Que la comida estaba horrible, que las enfermeras no servían, que el cuarto estaba feo, que no dormía bien, que no le gustaba a nadie. Y yo por dentro tipo, señor, literalmente le dijimos que no eligiera este lugar, pero pues ni modo. Y mientras todo eso pasaba, la situación de la casa empezó a ponerse muchísimo peor. Porque mi abuela seguía muy mal, mi abuelo ahora estaba en rehabilitación, y de pronto toda la responsabilidad de la casa cayó encima de mí, de Oscar, y parcialmente de mi hermana menor, aunque ella todavía es adolescente. Silvia apenas iba en la escuela y de la nada prácticamente nos convertimos en sus tutores. Nosotros la despertábamos para ir a clases. Nosotros la llevábamos y recogíamos. Nosotros nos asegurábamos de que comiera. Nosotros le lavábamos la ropa. Nosotros estábamos viendo cómo mantener comida en la casa. Y honestamente, yo ya estaba agotada emocionalmente. Porque además seguíamos batallando con trabajo y dinero. Y ahí fue donde entró oficialmente Patricia a convertir todo en un infierno. Como 2 meses después del derrame, mi abuelo decidió hacerla su apoderada legal. Y mira, yo entiendo que necesitaba ayuda con papeles y decisiones médicas, pero escoger a Patricia fue como aventar gasolina al fuego. Esa mujer nos odiaba. No sé por qué exactamente, todavía hoy me cuesta entenderlo. Pero desde que Oscar y yo llegamos a vivir ahí, ella actuaba como si fuéramos unos parásitos horribles que destruían la familia. Y desde el momento en que tuvo poder legal, empezó a querer controlar todo, la casa, los animales, los gastos, las decisiones, todo. Y aquí es donde necesito explicarte el nivel de locura que era vivir ahí. Había más de 20 gatos, más de 20, y varios perros también, y no eran nuestros. Oscar y yo teníamos unos cuantos animales propios, sí, pero la mayoría eran de mi mamá y mi abuela, animales acumulados durante años. ¿Y quién terminaba cuidándolos? Nosotros. Comida, agua, arena, veterinario, limpiar, todo. Había días donde parecía refugio animal en vez de casa. Y mientras tanto Patricia diciendo que no podíamos deshacernos de ningún gato porque eran familia. Ajá. Muy fácil decir eso cuando tú no eres quien compra costales de comida ni limpia accidentes a las 2 de la mañana. Te juro que hubo momentos donde yo ya lloraba del estrés, porque literalmente no alcanzaba el dinero. Y aún así intentábamos hacer todo bien, pero entonces Patricia empezó con otro tema. Ahora quería que pagáramos agua y luz, porque según ella, mi abuelo no estaba viviendo ahí. Y sí, entiendo la lógica hasta cierto punto, pero el problema era que nosotros estábamos sobreviviendo apenas mientras cuidábamos la casa, los animales y a mi hermana. Era demasiado. Aún así empezamos a pagar, o intentarlo, pero las cuentas eran absurdas. ¿Y cómo no iban a ser absurdas si la casa estaba llena de animales, aparatos viejos y además tenía problemas eléctricos gravísimos? Porque sí, aquí viene otra joyita. La instalación eléctrica de la casa estaba hecha un desastre. La caja de fusibles aventaba chispas a veces, chispas, y no hablo metafóricamente. Literal parecía que la casa estaba a 2 cables de incendiarse. Oscar intentaba revisar cosas básicas, pero descubrimos que había cableado cruzado por todas partes, conexiones rarísimas y arreglos viejos hechos quién sabe por quién hace décadas. Hablamos con personas que sabían de electricidad y básicamente nos dijeron: esto necesita una reparación completa, una reparación carísima, completamente fuera de nuestro presupuesto. Así que se lo explicamos a mi abuelo esperando un poquito de comprensión y el señor se enojó, pero muchísimo, que porque la electricidad estaba saliendo cara, que por qué no arreglábamos eso ya.
que cómo era posible, y yo por dentro pensando, ¿con qué dinero, don Gregorio? ¿Con qué? Pero eso no era ni lo peor. Lo peor era que, aunque nosotros apenas podíamos comprar comida, él seguía donando cantidades enormes de dinero a la iglesia, más de $500. Y ojo, no estoy diciendo que ayudar esté mal. Pero hermano, nosotros literalmente a veces no teníamos suficiente comida en el refrigerador y él seguía regalando dinero mientras nos llevaba por hamburguesas como si eso solucionara todo. Te juro que esa lógica jamás la entendí. Había ocasiones donde yo abría la despensa y decía, no puede ser. Literalmente sobrevivíamos comprando lo más barato posible mientras tratábamos de mantener la casa funcionando. Y aún así seguían tratándonos como si no hiciéramos suficiente. Luego empezó otro problema agotador, las visitas al centro de rehabilitación, porque mi abuelo necesitaba ayuda para todo. Y honestamente intentábamos estar ahí porque nos daba culpa dejarlo solo, pero moverlo era dificilísimo. Las enfermeras decían que todavía no debía intentar ciertas cosas solo, pero él insistía en que sí podía caminar, sí podía moverse, sí podía hacer todo, y cada traslado era un drama. Especialmente con nuestra camioneta vieja, porque acuérdate, tenemos una F-150 del 98 medio alta, entonces subirlo era complicadísimo. Oscar prácticamente tenía que cargar parte de su peso mientras él se quejaba todo el tiempo, y nunca era suficiente, nunca. Un día simplemente exploté tantito por dentro, porque me pidió que lo llevara a pagar una factura telefónica presencialmente, y yo le dije algo súper razonable. Oye, puedo pagártela desde la aplicación del teléfono. Era más fácil, más rápido, menos pesado para todos, pero no, él quería ir físicamente, porque sí, y ahí fue cuando empecé a sentir algo horrible, agotamiento emocional total. Ya no quería ir, ya no quería manejar, ya no quería escuchar reclamos. Sentía que llevaba meses dando toda mi energía a personas que jamás estaban satisfechas conmigo, y eso empezó a romperme. Porque mientras todos peleaban por dinero, poder y control, yo era la que seguía sosteniendo la casa. Hubo un momento exacto donde sentí que algo dentro de mí se rompió. Y no fue durante un pleito enorme, ni en una escena dramática de película. Fue algo muchísimo más simple. Abrí el refrigerador y estaba prácticamente vacío. Eso fue todo. Me quedé viendo los estantes casi vacíos mientras atrás de mí se escuchaban gatos maullando, perros ladrando, mi hermana preguntando qué íbamos a cenar y mi teléfono vibrando con mensajes de Patricia reclamando cosas. Y pensé, ya no puedo más, porque honestamente sentía que llevaba meses cargando responsabilidades que jamás me tocaron. Y lo peor era que mientras más ayudaba, más cosas me aventaban encima. Nunca era suficiente, nunca. Si llevaba a mi hermana a la escuela, entonces ahora también tenía que llevarla a actividades extracurriculares. Si limpiábamos la casa, entonces también teníamos que encargarnos de los animales. Si pagábamos agua, entonces ahora también luz. Si ayudábamos con mi abuelo, entonces ¿por qué no íbamos más seguido? Todo el tiempo era, necesitan hacer más, y yo ya estaba completamente drenada. Oscar también, porque honestamente mi esposo aguantó muchísimo más de lo que cualquier otra persona habría soportado. Hubo noches donde lo veía sentado en silencio afuera de la casa, fumándose un cigarro mientras veía la nada, y yo sabía perfectamente que estaba igual de agotado que yo, pero los dos seguíamos ahí por culpa, porque sentíamos que si nos íbamos, todo se iba a caer todavía más. Y en medio de todo eso estaba Silvia, mi hermana menor. Eso era lo que más me destruía emocionalmente. Porque ella todavía estaba chiquita comparada con nosotros. Seguía en la escuela, seguía intentando vivir una adolescencia normal, pero la realidad es que la pobre estaba creciendo en medio de puro caos. Yo trataba muchísimo de que no sintiera todo el estrés. Le hacía desayuno aunque estuviera cansadísima. Intentaba preguntarle cómo le iba en la escuela. Veía que hiciera tarea, pero honestamente muchas veces apenas me quedaba energía para funcionar yo. Y aún así, Patricia seguía actuando como si nosotros fuéramos los malos de la historia. Te juro que esa mujer encontraba problemas en todo. Si comprábamos comida para nosotros, decía que gastábamos demasiado. Si comprábamos comida para animales, decía que no era suficiente. Si no íbamos al centro de rehabilitación un día, éramos unos desagradecidos horribles. Y lo más fácil sería decir, pues ignórala, pero no era tan simple porque ahora tenía poder legal sobre muchas decisiones de mi abuelo.
así que cualquier cosa podía convertirse en un problema gigantesco. Encima de eso, don Gregorio empezó a cambiar muchísimo emocionalmente después del derrame. Y sí, sé que médicamente eso puede pasar, lo entiendo, pero eso no hacía más fácil vivirlo. Se volvió muchísimo más irritable, más obsesivo y más difícil de tratar. Había días donde nos llamaba 5 o 6 veces seguidas por cosas absurdas, que quería cierta comida, que no encontraba algo, que necesitaba ir a una tienda específica, que quería mover dinero, que quería revisar cuentas, y si no hacíamos las cosas exactamente como él quería, se molestaba horrible. Yo empecé a desarrollar ansiedad cada vez que sonaba el teléfono, literal. Escuchaba el ringtone y sentía el estómago hacerse nudo porque sabía que seguramente venía otro problema. Y mientras tanto la casa seguía cayéndose a pedazos. La electricidad seguía fallando. A veces estábamos tranquilos viendo televisión y de pronto se iba media luz de la casa. O se escuchaban tronidos raros en las paredes. Oscar revisaba lo que podía, pero honestamente daba miedo. Un día hasta olimos algo quemado y pensé, perfecto, ahora también nos vamos a incendiar. Pero arreglar eso costaba muchísimo dinero, dinero que claramente no teníamos. Y aún así don Gregorio seguía obsesionado con cuánto gastaba la luz, como si nosotros hubiéramos construido la instalación eléctrica mal hace 20 años. Había momentos donde honestamente me daban ganas de gritar, porque además seguían los animales. Dios, los animales. Mira, yo amo a los animales, de verdad los amo. Pero una cosa es tener mascotas, y otra completamente distinta es vivir en una situación de acumulación. Era imposible mantener todo limpio al 100, siempre había algo, siempre, arena de gato, pelos, ladridos, maullidos, accidentes, comida. Y económicamente era una pesadilla. La comida para animales se iba rapidísimo. Había semanas donde literalmente yo prefería no comprarme cosas para poder completar para ellos. Y ahí fue donde tuve que tomar una de las decisiones que más culpa me ha dado, entregar algunos perros. Todavía me acuerdo y se me hace un nudo horrible en el pecho, porque no quería hacerlo. Sentía que estaba abandonándolos, pero honestamente ya no podíamos mantener tantos animales, no alcanzaba el dinero, no alcanzaba el tiempo y emocionalmente ya estábamos completamente rebasados. Y claro, Patricia actuó como si yo fuera un monstruo, pero curiosamente ella nunca ofreció dinero ni ayuda real, solo críticas, siempre críticas, y poco a poco empecé a sentir muchísimo resentimiento, porque me di cuenta de algo bien fuerte. Toda mi vida estaba girando alrededor de resolver problemas ajenos, la enfermedad de mi abuela, la rehabilitación de mi abuelo, los pleitos de Patricia, los animales de mi mamá, la escuela de Silvia, las cuentas de la casa, y mi vida, y mi matrimonio, y mi salud mental, nada, todo había quedado en segundo plano. Incluso mi relación con Oscar empezó a resentirse muchísimo, no porque peleáramos feo, sino porque ambos vivíamos tan cansados que apenas teníamos energía para convivir como pareja. Extrañaba muchísimo cosas simples. Salir solos, reírnos tranquilos, dormir sin estrés, hablar de planes bonitos. Nuestra vida se convirtió en pura supervivencia. Y creo que el momento donde finalmente entendí que ya estaba al límite fue un día que no fui al centro de rehabilitación. Solo eso, no fui, y me sentí culpable todo el día. Pero al mismo tiempo sentí algo rarísimo, paz, porque llevaba tanto tiempo entregándole mi energía a todos los demás que ya ni recordaba cómo se sentía descansar tantito. Me quedé en casa, dormí más tiempo, vi una serie con Oscar, comimos tranquilos, y por unas horas me sentí persona otra vez, hasta que empezaron los mensajes, que por qué no había ido, que mi abuelo estaba molesto, que necesitaba ayuda, que era importante estar ahí, y ahí exploté emocionalmente, porque quería gritarles, ¿y quién está para mí? Pero obviamente no lo hice. Solo me encerré en el baño y me puse a llorar en silencio para que nadie me escuchara, porque honestamente sentía que estaba fallándole a todo el mundo sin importar cuánto hiciera, y eso es algo horrible. Dar absolutamente todo de ti y aún así sentir que eres la mala de la historia. Después de tantos meses viviendo así, hubo algo que empecé a notar y que honestamente me dio muchísimo miedo. Ya no me reconocía. Y no hablo físicamente, aunque sí me veía hecha pedazos. Ojeras horribles, cansancio todo el tiempo, ansiedad, dolores de cabeza constantes. No. Me refiero a que emocionalmente ya no sabía quién era. Yo siempre había sido una persona paciente. Incluso cuando las cosas se ponían feas,
normalmente intentaba resolverlas. Pero en esa casa me estaba convirtiendo en alguien amargado, agotado y permanentemente molesto. Y eso me pegó durísimo, porque un día me caché contestándole feo a Silvia, mi hermana, por algo súper pequeño. Creo que solo me preguntó si podía llevarla más temprano a una actividad de la escuela, y yo reaccioné malísimo, toda cortante y desesperada. En cuanto vi su cara sentí horrible, porque ella no tenía culpa de nada. La pobre también estaba atrapada en ese caos familiar, y ahí entendí algo que me hizo sentir muchísimo miedo. Si seguía así, toda esta situación iba a terminar destruyéndome emocionalmente por completo. Esa noche hablé muchísimo con Oscar. Nos sentamos afuera, cerca de la camioneta, porque honestamente era el único lugar donde podíamos hablar tranquilos sin escuchar maullidos, reclamos o teléfonos sonando. Y te juro que nunca voy a olvidar esa conversación porque creo que fue la primera vez en muchísimo tiempo donde ambos admitimos algo que llevábamos meses pensando. Ya no podíamos más. Oscar estaba agotado física y mentalmente, yo también, y aunque seguíamos intentando hacer lo correcto, cada vez era más evidente que nadie valoraba realmente lo que hacíamos. Al contrario, mientras más ayudábamos, más responsabilidades nos aventaban encima. Y eso empezó a generar muchísimo resentimiento dentro de mí, porque honestamente, ¿en qué momento mi vida dejó de pertenecerme? Y sentía que llevaba décadas resolviendo problemas ajenos. Había días donde veía redes sociales y me daba una tristeza rarísima. Personas de mi edad saliendo, estudiando, viajando, construyendo su vida, mientras yo estaba viendo cómo alimentar 20 gatos, arreglar problemas eléctricos y mover a mi abuelo entre rehabilitación y hospitales. Y sí, ya sé que cada quien tiene sus luchas. No estoy diciendo que mi vida sea la peor del mundo. Pero llega un momento donde el cansancio emocional te empieza a aplastar. Especialmente cuando sientes que hagas lo que hagas, siempre vas a quedar como la mala. Porque Patricia seguía metiendo presión. Todo el tiempo. Si no contestábamos rápido, problema. Si no íbamos suficiente, problema. Si mencionábamos que necesitábamos ayuda económica, problema. Si hablábamos de encontrar otro lugar donde vivir, problema gigante. Te juro que parecía que esperaba que nosotros sacrificáramos nuestra vida completa para sostener una situación que claramente ya estaba fuera de control. Y mientras tanto, don Gregorio seguía aferrado a tener control absoluto sobre todo. Había días donde nos decía que necesitábamos ahorrar más dinero, y al siguiente día gastaba cantidades absurdas en cosas innecesarias. O seguía donando dinero mientras nosotros literalmente hacíamos cuentas para ver cómo completar gasolina. Y lo peor es que todavía esperaba gratitud eterna. Eso fue lo que más me rompió emocionalmente. Porque sí intenté ayudar, muchísimo. Intenté estar presente cuando mi abuela enfermó. Estuve cuando mi abuelo tuvo el derrame. Me hice cargo de mi hermana. Intenté mantener funcionando la casa. Aguanté críticas, reclamos y estrés durante meses. Pero eventualmente entendí algo que me dolió muchísimo aceptar. Hay personas que nunca van a sentirse satisfechas contigo porque están demasiado atrapadas en sus propios problemas. Y creo que don Gregorio era así. Él estaba enfermo, frustrado, asustado y perdiendo independencia. Lo entiendo, de verdad lo entiendo, pero eso no cambiaba el hecho de que emocionalmente estaba arrastrándonos con él. Y yo ya no podía seguir hundiéndome. Entonces empecé a hacer algo que me hacía sentir culpable al inicio, poner límites, y no tienes idea de lo difícil que fue. Porque cuando llevas muchísimo tiempo resolviéndole la vida a todos, en cuanto dices, ya no puedo, automáticamente te conviertes en la mala persona. Empecé poquito a poquito. Ya no iba diario al centro de rehabilitación, ya no respondía llamadas a cualquier hora, ya no intentaba solucionar cada problema familiar, ya no aceptaba inmediatamente cualquier exigencia de Patricia. Y claro, eso causó muchísimo conflicto. Hubo indirectas, comentarios pasivo-agresivos, mensajes culpándome, miradas incómodas, pero honestamente, también empecé a respirar otra vez. Y eso me hizo darme cuenta de algo muy fuerte. Llevaba muchísimo tiempo sobreviviendo, no viviendo, porque sí, seguía funcionando técnicamente. Seguía levantándome, haciendo pendientes, resolviendo cosas, pero emocionalmente estaba completamente vacía. Y una noche, después de otro día horrible lleno de problemas, me quebré frente a Oscar. Me puse a llorar horrible, pero horrible, de esos llantos donde sientes que te estás sacando meses enteros de estrés acumulado.
y entre lágrimas le dije algo que llevaba muchísimo tiempo guardándome. Siento que estoy sacrificando mi vida por personas que nunca harían lo mismo por mí, y el silencio que hubo después de eso, uff. Porque creo que ambos sabíamos que era verdad. Eso no significa que no ame a mi familia. Claro que los amo. Claro que me importa mi abuelo. Claro que me dolió ver a mi abuela enferma. Claro que me preocupa mi hermana. Pero también entendí algo importantísimo. Amar a tu familia no significa destruirte por ellos. Y honestamente creo que muchísimas personas crecen con esa idea horrible de que tienen que aguantar absolutamente todo porque es familia, aunque te consumas, aunque te enfermes mentalmente, aunque tu relación se destruya, aunque ya no puedas más. Y no, hay un punto donde tienes derecho a elegirte a ti también. Yo todavía sigo sintiendo culpa a veces, no te voy a mentir. Sobre todo por Silvia, porque ella sigue siendo menor y muchas veces siento que debería hacer más por ella. Pero también entendí que si yo termino completamente destruida, tampoco voy a poder ayudar a nadie. Y poco a poco empecé a pensar más seriamente en irnos, aunque fuera difícil, aunque nos criticaran. Aunque Patricia seguramente hiciera un drama enorme, porque honestamente ya no quería que toda mi vida girara alrededor del caos de esa casa. Quiero poder construir algo propio con Oscar. Quiero estabilidad. Quiero despertarme sin ansiedad. Quiero abrir un refrigerador y no sentir estrés. Quiero tener paz. Y sí, tal vez algunas personas van a pensar que soy egoísta por empezar a ponerme primero después de todo lo que pasó. Pero honestamente, ¿cuánto tiempo se supone que una persona debe sacrificarse antes de tener derecho a pensar en sí misma? Porque yo ya di años enteros de mi energía, y aún así terminé sintiéndome la villana. Así que tal vez ya es momento de dejar de intentar salvar a todos y empezar a salvarme yo. ¿Tú crees que llega un momento donde alejarte de tu propia familia deja de ser egoísmo y se convierte en supervivencia? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.